Hoy vamos a trabajar en el Evangelio de Mateo, seguimos allí. Vamos a Mateo capítulo 13. Bien, ¿todos estamos allí? Mateo capítulo 13. ¿Sí? ¿Amén? Ok, vamos a orar entonces, que el Señor nos ayude en la meditación de hoy día. Señor y Padre, gracias por todo. Eres tú el que tienes nuestra vida en tus manos. Eres tú el soberano que todo tienes bajo tu control. Avisoras lo que va a acontecer al final ya desde el principio. En tu eternidad ya lo has visto todo. Hoy queremos, Señor, acercarnos a ti y pedirte que, a medida que vayamos leyendo tu palabra, sea tu Santo Espíritu el que confirme esas verdades en nuestro corazón. No es tanto el que habla, es tu palabra, que es espíritu y que es vida, la que hace la obra en nosotros. Y no solamente que entendamos, sino que también vivamos lo que en ella está escrito. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar desde el capítulo 13, el verso 1, es la parábola del sembrador. Por si acaso usted y yo vamos a trabajar hoy mucho con nuestro boletín, especialmente por el punto 2. Vamos a ver un poquito de análisis simétrico de texto, ya vamos a ver qué es eso. Pero vamos leyendo, dice así: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a la barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla, y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Y aquí comienza la parábola. Mire, un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Vamos a hacer una pausa hasta allí y meternos un poquito en este ambiente propio del primer siglo. Es este pueblo de Israel que tiene esta economía agropecuaria, si se quiere, cabezas de ganado y también esta economía agrícola. Así que una parábola con un hombre que siembra no le es raro, no le es nada raro al pueblo. Y en medio de esto se ven cosas interesantes con respecto al sembrador. Dios, el Padre, Jesús lo presenta en muchas ocasiones como mi Padre es el labrador. En este caso el Padre también se convierte en el sembrador que está echando su semilla. Y le hago una pregunta, haciendo acepción del suelo donde tiene que caer. Y la primera respuesta es no hay acepción. Sobre todo terreno cae, tierra fértil, tierra con piedras, tierra con mala hierba, e inclusive la tierra que está a los bordes de la carretera. En todo caso, hay ciertos elementos en la parábola que me dejan ver de que este Dios no hace acepción. Pero sigamos con la lectura. Usted vio que al final los discípulos preguntan: ¿por qué es que a la gente Jesús le explica las cosas por medio de parábolas? Y aquí viene algo interesante de la parábola. Una parábola, si bien es un relato, digámoslo así, ficticio, extraído de la realidad, sí,
pero ficticio, porque mire, aquí el sembrador no tiene nombre ni nada, es más bien una comparación de la obra de Dios con la gente similar a la que tiene un sembrador con el tipo de terreno. Pero si bien la parábola es esta narración un poco ficticia, que tiene un mensaje central, tiene una característica. Por lo menos las parábolas de Jesús, para aquellos que tienen el corazón sencillo y dispuesto de escucharle, la parábola cobra sentido. Pero para aquellas personas que buscan a Dios solamente para litigar o quizás para cerrar más el entendimiento frente a cualquier respuesta divina, la parábola, por muy sencilla que sea, no se entiende. Y esto está aconteciendo. Los discípulos preguntan por qué les hablan parábolas. Y entonces vamos a trabajar con el boletín. ¿Le parece? Vamos viendo. Primer par que vamos a ver es lo que está allí. Si usted ve el verso 4 y luego ve el verso 19, vamos a comenzar a hacer la propia interpretación de la parábola que da Jesús. Vamos leyendo. Una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Leamos por favor el verso 19. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Y entonces aquí hay cosas que hay que preguntarnos, porque usted que ya leyó un poco la parábola, se dará cuenta de que la semilla no florece en todos los terrenos, ¿o sí? No florece en todos los terrenos, florece en uno. ¿Cuál era? Buena tierra, lo que dice allí propiamente el texto. Y entonces sería de preguntarnos, el que no florezca la semilla, ¿es un asunto que tiene que ver con la semilla o que tiene que ver con el suelo? Tiene que ver con el suelo. Y la primera cosa que Jesús dice aquí es comparar al suelo con el corazón suyo y mío. Entonces el problema no está en Dios. El problema no está en la palabra del Evangelio que es sembrada. El problema no está en lo que Dios quiere que usted sepa. ¿Dónde radica el asunto? En mi corazón. Así que, de que florezca o no la semilla en sí misma tiene el poder de florecer, pero mucho depende del corazón con que se recibe. Y entonces Jesús comienza a describir el corazón de la gente. Si bien en capítulos anteriores Jesús había hablado de señales y que muchos piden una señal, y ahora Jesús está dando, ¿qué mejor señal que una parábola donde enseña sus principios? Y entonces el primer terreno habla de un corazón que ¿qué hace? Que se deja arrebatar la palabra por el maligno. ¿Y esto cómo se podría comparar a nosotros en el día de hoy? Jesús en ocasiones anteriores, en el mismo contexto, había explicado qué cosa. Ninguno puede atar al hombre fuerte, o mejor dicho, ninguno puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Y nosotros llegamos a una conclusión por las Escrituras. ¿Quién es aquel que ha atado al hombre fuerte? Cristo. Es Colosenses, y allí me gusta el texto de Colosenses en el capítulo 2, donde el apóstol Pablo describe de que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y quizás nos haga falta un poquito de explicación de cómo fue esta obra de Cristo en la cruz. Y nos vamos a valer del mismo texto de Colosenses. Despojando, exhibir públicamente, triunfando. Y hay algo que entender.
Las palabras que está utilizando el apóstol Pablo allí en Colosenses, y valga esta digresión, las palabras que utiliza Pablo en Colosenses, bien se utilizaban para describir cuando un emperador venía después de una campaña militar. Y probablemente nos llame la atención el regreso a Roma por parte de Julio César, después de haber pasado 8 años en Galia, o en las Galias, la actual Francia. En todo caso, cuando Julio César ingresa a Roma, en su desfile triunfal, entrando a la capital del imperio, trae al rey de los galos, vencido, amarrado a una estaca y moribundo, vencido. Sigue el desfile triunfal de Julio César y más atrás, en la cola del desfile, se encuentran las famosas jaulas donde habían metido a hombres, soldados, rehenes, dispuestos a ser vendidos como esclavos. No tienen poder. Hubo uno que fue más fuerte, en este caso Julio César, que hizo pedazos a los galos en 8 años de guerra y vuelve triunfante. Pablo hace uso de estos mismos términos para describir la victoria contundente de Cristo Jesús. Si quiere verlo así, mientras el Hijo de Dios está crucificado, derramando su sangre, muriendo en agonía, en ese mismo momento, el hombre fuerte, aquel Belcebú, Satanás, como usted le quiera llamar, estaba siendo despojado de su poder, atado por uno que es más fuerte que él, obviamente el Hijo de Dios, para que ya no salga a engañar más a las naciones. Y entonces, estos que son sembrados junto al camino, y que viene el maligno y se lleva la semilla, bien puede describir a aquellos que piensan que Cristo no puede entrar a su vida y arreglar todo lo que en el corazón tiene que ser arreglado. Como si Cristo tuviese límites. Ah, no, hermano, es que usted no sabe lo que yo estoy sufriendo. Usted no sabe cuál es mi mal. Y yo creo que Dios ya se rindió conmigo. Y en medio de esa declaración, quizás un poco depresiva, triste y llena de miedo, inconscientemente le están dando la espalda al único que puede hacerle frente al hombre fuerte. Pero ¿qué pasa entonces? No es problema de la semilla, es un asunto de su corazón y de mi corazón. Si usted cree que Cristo no puede hacer una diferencia en usted, el Señor respetará su decisión. Pero ojo con eso, el sembrador ya salió a sembrar y en medio de lanzar su palabra ya llegó a usted. Depende de usted qué clase de terreno está en su corazón. Y le puede pedir al Señor que le cambie por si acaso. Mire lo que dice esto más adelante. Trabajemos con el siguiente par. Dice el siguiente par, verso 5, y luego leemos 6, 20 y 21. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla, ¿qué hizo? Brotó pronto, porque la tierra no era profunda. ¿Cuál es el problema? ¿La semilla o la tierra? Sigue siendo la tierra. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Y ahora vamos a saltarnos al verso 20. Mire lo que dice allí. ¿Quién es este? Este es el que recibió la semilla y cayó en terreno pedregoso, y es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. ¿Y qué más? Cuando surgen, ¿qué cosa? Problemas o persecución.
a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Y nuevamente, el problema está en la tierra. Y que Jesús ya nos explicó. La tierra tiene que ver con describir ¿qué cosa? Describir mi propio corazón. ¿Y qué pasa ahora con esta semilla? Problemas o persecución. La persecución tiene una característica muy interesante. A veces escuchamos hablar testimonios de gente que ha sufrido persecución, marginación, como quiera que ésta se manifieste, ¿no? Inmediatamente uno dice, Dios nos libre de pasar por persecución así. Pero la persecución tiene una característica de vital importancia. ¿Y cuál es esa característica? Ver si usted verdaderamente está aferrado a Cristo o no. Es como una prueba de fidelidad. Ver si su confianza está en Cristo o no. Y es interesante, los cristianos, por lo menos a la luz de la Biblia y a lo largo de la historia, jamás le dieron la espalda a la persecución. Antes bien, muchos de los que fueron perseguidos le daban gracias al Señor por sufrir a causa del nombre de Jesús. ¡Qué cosas! Pero en todo caso, aquí se describe esta especie de corazón interesado. Y entonces, como queremos gozo, Cristo nos da gozo, aleluya, ¿no? Y se recibe la palabra de Dios. Queremos alegría, Cristo tiene alegría, sí, aleluya. Viene el problema, Jesús, esto no era parte del contrato. ¿Yo sufrir? No, ni que fuera masoquista. ¿Cómo voy yo a hacerle frente, a pasar vergüenza por decir que soy cristiano? Este sufrimiento que me acontece no era parte del contrato. Hello, Jesús, no estoy alegre. You have a problem. ¿Qué cosa? Y entonces, ¿qué acontece? Los problemas y la persecución, ¿qué terminaron haciendo? Dejaron ver qué clase de suelo, o mejor dicho, qué clase de corazón tenía esa persona. Y esta es la razón por la cual en ocasiones la semilla, el sembrador la riega, ¿no? Y entonces se ven, ¿no?, muchos eventos masivos, ¿no? Y nos encantan escuchar las estadísticas. 20,000 personas aceptaron al Señor. Gloria a Dios. Muchas veces de esas 20,000 personas, ni el 1% permanecen fieles al Señor. ¿Qué sirvió de tamiz, de filtro, de sedazo? Las dificultades que el Señor permite que atravesemos y las persecuciones que nos afirman dónde está nuestra confianza. Una vez más, el problema no es la semilla, el asunto está en dónde. ¿Qué corazón tienes? ¿Qué corazón tiene usted? ¿Qué corazón tengo yo? Sigamos. Probablemente cuando uno lee esta parábola, uno se da cuenta de que es como que nos describe a veces. Sigamos. Siguiente par. Los sembrados entre espinos. Vamos viendo esto. Verso 7. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y que al crecer la ahogaron. Y nos saltamos al verso 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, ¿y qué más? Y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta ya no llega a dar fruto. Y es interesante cuando uno ve cómo Jesús y también cómo Mateo en su evangelio nos ha venido relatando los discursos de Jesús.
Y entonces cuando leemos esta parte que dice aquí, las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas, hay un eco de Sermón del Monte. Recuerda. Muy bien. Y entonces recordamos a un Jesús que dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. Nadie puede servir a dos señores. O sea que las riquezas podrían ser un gran estorbo al corazón, y la respuesta es sí. Por si acaso, tener riquezas no es malo. Producirlas, producto de un trabajo lícito, de un trabajo diligente, justo y constante. Bendito sea el Señor si así se da. El problema está cuando esas riquezas comienzan a ocupar el primer lugar de su corazón. Si las riquezas ocupan el primer lugar de su corazón y de mi corazón, y la gran motivación de mi vida es hacer dinero y plata, y obviamente están las cosas que son efecto de hacer plata: estatus, posición y poder. Una tríada magnífica que sale cuando hay dinero: estatus, posición y poder. Si eso ocupa el primer lugar del corazón, Jesús en su parábola me está diciendo, ese corazón no sirve para que la semilla produzca fruto. Y entonces viene el Señor y ocupa el primer lugar en el corazón. Y el Señor le dice a la persona, usted tiene que entregar todo y también entregar el control de lo que usted considera valioso. Hay un cambio aquí y acá. Ya no son las riquezas lo que me motiva. Ya no trabajo para hacer plata. Todo cambia. El apóstol Pablo se enfrenta a esta realidad en el mundo gentil. Y Pablo es uno de los que puede decir, y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Y entonces aún la motivación para trabajar o buscar empleo o producir no es tanto, es que me voy a ganar $500,000 si yo hago esta transacción. Buena rentabilidad, vamos a meternos para hacer plata. No, ya el paradigma cambió. Ahora, ¿para qué es? Voy a trabajar para el Señor. Y si genero riqueza, ¿para qué es? Para hacer con la riqueza lo que el Señor me dice que yo tengo que hacer. Todo cambia. Pero si las riquezas siguen estando en el centro de su corazón no es buena tierra para que el Evangelio dé fruto. Y quizás hayan versículos que estén rondando su cabeza, ¿no? Porque quizás muchos venimos de un trasfondo cristiano y entonces pensamos en eso, sí. Pero la misma Biblia dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que hará aquello para lo cual Dios la envió. Y esto es lo interesante con la palabra del Señor. Cuando el Señor envía su palabra y usted la recibe de buena gana y con buena tierra, ¿qué pasa en su corazón? Hay fruto, hay salvación, están esos efectos tangibles de la conversión, hay santificación, hay el volverse al Señor constantemente. Pero si la palabra que Él envía se rechaza, ¿cuál es el resultado? Usted y yo seguimos en tinieblas. En ambos casos, siempre habrá un resultado. Si la palabra se recibe, el resultado es salvación. Si la palabra se rechaza, ¿cuál es el resultado? Perdición, juicio, destrucción, como le quiera llamar. Ahora, otra cosa, hablamos de las riquezas y también las preocupaciones de la vida.
Y otra vez recordamos Sermón del Monte. No sé si se acuerda, el capítulo 6 y 7, que tocaban este tema a profundidad. Y que decía, no se preocupen por qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque son los paganos los que se preocupan por esas cosas. Antes bien ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene de añadidura. O viene por añadidura. Otra vez, el corazón que de alguna manera se ha hecho materialista o ve en este acervo material su seguridad, no es un corazón apto para que la palabra de Dios dé fruto. Y como decía hace un momento, en muchas ocasiones, estas descripciones me pueden describir a mí. Sigamos. Estos son los que cayeron ¿entre dónde? Entre espinos. Vamos acá. Buena tierra nos toca. Verso 8. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió ¿cuánto? 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Y entonces, ¿quiénes son estos de aquí? Vamos al verso 23. El que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Y ahora, aquí viene un asunto. Pregunta. ¿Esta semilla que cae en buena tierra o esta buena tierra que se describe allí? Pregunta. ¿Es una tierra donde el maligno puede hacer de las suyas? No, porque la palabra llegó a lo profundo del corazón. No hay cómo las aves del cielo lleguen hasta allá. ¿Esta buena tierra tiene espinos? No, porque los espinos eran, ¿qué cosa? El engaño de las riquezas o también las preocupaciones de la vida. Esta buena tierra, ven las riquezas, eso es un extra, no es lo principal en mi vida. Esta buena tierra de aquí es como la que cayó entre pedregales, donde todo es emocional y donde, si hay un momento difícil, no es parte del contrato, para nada. Esta tierra es la que se entrega y le dice al Señor, escucho tu palabra, la atesoro, la guardo y la pongo por obra. Y en ocasiones eso es algo que a usted y a mí se nos olvida. En esa jerga judía, para hablar, oír, atender o prestar atención, bien se podrían hacer sinónimos de obedecer, guardar y poner por obra. No es que, yo escuché el Evangelio. Eso no es haber oído. Oír la palabra es que llega a lo profundo. No hay otra prioridad en la vida que la palabra del Señor aquí. Y que en virtud de eso se comienza a actuar y a vivir de verdad. Eso es buena tierra. Y la parábola ahora me confronta. Sí, la palabra de Dios me tiene que confrontar, me tiene que interpelar. ¿En qué sentido? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué clase de tierra es la suya? Y ya escuchamos con Jesús. El problema no es en la semilla. El asunto está en la tierra en que cae. Y para esto nos vamos a valer, porque esta es otra característica de las parábolas. Las parábolas están diseñadas para llegar al corazón de la persona. Y quiero que se fije un ratito en el numeral 2 de su boletín. ¿Lo ve? Número romano 2. Tiene un título interesante. Cuando no quieres ver lo evidente. Cuando no quieres ver lo evidente. Si no contemplas al Jesús que de forma sencilla te habla
y busca tu atención para que examines tu corazón y te des cuenta de la actitud de Él. Él no niega que su semilla vaya a tu corazón. El sembrador salió a sembrar y cayó en toda clase de terreno que había a la disposición. Pero sí para que piense, tanto usted como yo, ¿qué clase de corazón tienes? ¿Qué clase de corazón tenemos? Y hay una forma interesante de leer el texto bíblico que es muy propia, otra vez, de la literatura de los judíos. Y usted tiene allí de que los siguientes versículos tienen una estructura simétrica. ¿Qué tiene que ver esa simetría? De que la idea principal está en el centro de la narración. ¿Nos hacemos entender? Entonces vamos trabajando con el texto, usted que tiene su boletín. Y entonces, dice así, vamos a trabajar en el verso 11 hasta el verso 16. Allí está metida la parte central de la parábola. Y fíjese que está después de la parábola y antes de la interpretación de la parábola. Y vamos a ver esto. Les contesta Jesús a los discípulos en el verso 11, después de que ellos le preguntan por qué le hablas a la gente en parábolas. Dice así: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino, pero a ellos no. Obvio, los discípulos estaban con Jesús. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Y aquí viene un pasaje del Antiguo Testamento que Jesús toma. Y fíjese, aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. Ahora fíjese usted lo que dice un poco más abajo, en el verso 17. Les aseguro que muchos de los profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no oyeron. Y tengo mi primer par simétrico. Ya vamos a ver a dónde apunta. ¿Sí los vio? ¿Sí los vio? Que la primera línea de acá dice algo muy similar a la última línea del último versículo. ¿Sí? Vamos con el siguiente par. Vamos más adelante. 14. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Y esto se relaciona ¿con quién? Las parábolas de Jesús cuando le dice a los discípulos: bienaventurados ustedes que ven y sus oídos que oyen. Ya nos estamos de a poco acercando al centro. Fíjese, y queda como idea central lo que está en el verso 15. El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos, se les ha cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con qué. Y se convertirían y yo los sanaría. Y ahí está la idea central. ¿Qué acontece entonces cuando la semilla cae en buena tierra y comienza a producir? Dice allí el texto, comienzas a ver con los ojos, comienzas a oír con los oídos, comenzamos a entender con qué, con el corazón. ¿Y qué se produce en nosotros, en la buena tierra? Se convertirían, un cambio completo de vida. ¿Y qué más se compromete a hacer Dios? Y yo lo sanaría. Y aquí viene la parte dinámica de la parábola. Porque usted y yo podríamos tener el asunto fatalista. ¿Cuál vendría a ser el asunto fatalista? Señor, y entonces, si mi corazón es como la tierra junto al camino, para mí,
no hay sanidad, no hay salvación. Oh Señor. O me podría poner trágico y decir, Señor, o sea que yo estoy perdido, porque yo tengo piedras en el corazón. No hay salvación para mí. La parábola cobra sentido entonces cuando usted primero identifica cuál de esas tierras describe su corazón. Y una vez que usted identifica cuál de esas tierras describe su corazón, le puede decir al Señor, Señor, haga usted de mi corazón una tierra fértil. Quita de mí, Señor, el afán y la ansiedad por los bienes materiales o las riquezas. Quita de mí, Señor, aún lo que el maligno quisiera hacer para alejarme de tu gracia. Quita de mí, Señor, el temor a enfrentar la persecución a causa de tu nombre. Y crea en mí, Señor, un corazón nuevo, donde la palabra se siembre y que produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿De qué? De una vida convertida al Señor, de una vida sanada por el Señor, de una vida donde Dios mismo ha intervenido. El problema no es la semilla. El asunto está en la tierra. ¿Qué clase de tierra es usted? ¿Y por qué le pusimos a esto cuando no quieres ver lo evidente? Porque si tu corazón y mi corazón no quieren ver a Jesús en la sencillez de una parábola, en la descripción pero tan accesible de un sembrador que sale a sembrar, si no lo puedes ver allí, entonces no hay cómo más lo puedas ver. La encarnación tiene que ver con eso. El Dios omnipotente se ha hecho carne, similar a usted y yo, para que en esa forma de hombre podamos contemplar su grandeza. Tenía un profesor en el seminario que tenía una frase, me gustaba esa frase, y decía así: podemos ver la divinidad de Dios en su humanidad, como también puedo ver la humanidad de Dios en su divinidad. Si no contemplas al Cristo de esta forma tan sencilla, y quizás seas como esos otros que están esperando alguna señal del cielo, no recibirá usted más señal que la del Cristo que murió y resucitó. Si ante eso su corazón sigue igual de duro, la parábola es clara: nada se producirá aquí adentro. Y son cosas que al final nos terminan destruyendo. Vamos a terminar esto de aquí orando. Todo un sermón para una parábola, creo que vale el esfuerzo. Y vamos a orar. Quisiera que usted allí, mientras ora, con sus ojos cerrados, yo tampoco lo voy a ver, allí con sus ojos cerrados usted pueda preguntarle al Señor, a final de cuentas, ¿qué clase de tierra es usted? ¿Qué clase de tierra es usted? ¿Qué clase de corazón tiene usted? Y sea cual fuere la respuesta divina a su corazón, usted le puede pedir al Señor algo como lo que le pedía David. Crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Antes vuélveme el gozo de tu salvación y que tu Espíritu noble me sustente. Estamos delante de ti, Señor, confrontados, todos nosotros, mis hermanos y yo, confrontados por tu palabra, pidiéndote que examines la tierra de nuestro corazón y le digas a nuestra alma qué clase de tierra somos. Si aún el afán y la ansiedad de las riquezas y del mundo nos golpean, cambia nuestro corazón, Señor. Si aún la persecución o las dificultades, producto de llevar tu nombre, nos causan miedo o pánico, cambia nuestro corazón, Señor. Si aún mi corazón cree que el maligno puede tener la batalla ganada sobre mí, cambia mi corazón, Señor. Y haz de nuestro corazón una buena tierra, una tierra fértil, donde el evangelio de tu palabra crezca, dé fruto, florezca, fruto que te honre, fruto de arrepentimiento, fruto de santificación, que muestre que tú has sanado, que tú has obrado, que tú has hecho tu voluntad en nosotros. Transforma nuestra vida y permítenos experimentar el gozo de aquellos que cuando siembran recogen la cosecha de la semilla que cayó. De la misma forma, permítenos a nosotros ser parte de tu gozo, Señor, el día en que vuelvas por nosotros y, como dice tu palabra, coseches la tierra, que coseches tú nuestra vida, Señor, con alegría, después de tantos milenios de sembrar tu palabra en los corazones de la gente. Te damos gracias por todo, Señor. Esta semana está en tus manos. Que seamos buena tierra para ti. Protégenos, guárdanos, cuida tú nuestra vida. Y de antemano, que lo que hagamos sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.